A buscar siempre en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30 es la sección que nos va a ocupar en esta tarde. Y si usted es familiarizado con el libro de los Hechos y especialmente con el capítulo 11, usted se va a dar cuenta que todos mencionamos, es donde a los cristianos, a la iglesia a los creyentes le llamaron cristianos por primera vez, y eso prácticamente le identifica el texto, y ahí nos ubicamos nosotros. Pero creo que, siendo honestos, tenemos que ir un poquito más allá. ¿Por qué es que a esta gente le llamaron cristianos? ¿Cuáles son las implicaciones para que me llamen cristiano? Parece que el nombre cristiano se ha relegado o se ha rebajado tanto que ahora parece una moda. Ahora no parece una convicción, no parece ser un estilo de vida, no parece ser que cristiano significa tener una relación con Dios. Ahora ser cristiano es en un lugar, sentarse media hora o una hora cada domingo y de ahí para allá yo puedo ser llamado cristiano. Y lo cierto, hermanos, es que eso está lejos de ser por lo que llamaron cristianos a estos hermanos. Está lejos de ser. Entonces el capítulo 11, pónganse de pie, por favor, vamos a leer estos versículos, si son tan amables. Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30, dice así: ahora bien, y ahí solamente para mencionarlo, voy a seguir con la lectura, pero ahí parece haber hecho una pausa Lucas. Desde el capítulo 8, cuando la persecución se inicia, hasta el capítulo 11, versículo 18, que terminamos la semana pasada, parece que hay un interludio ahí, parece que hay una pausa prácticamente. Y miren cómo empieza el versículo 19. Ahora bien, o sea, eso nos dice mucho a nosotros. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Por favor, notemos bien esto. La semana pasada estuvimos hablando que había un prejuicio en aquellos que no habían escuchado lo que había sucedido con Cornelio, y estos, al parecer, están en la misma condición. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía hablando a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y mire lo que sucede cuando hay eso. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Buen Dios, una vez más nos acercamos a ti porque necesitamos entendimiento de ti. Señor, que el que escucha sea por ti doblemente su mente abierta, Señor, para que ante la ineficacia del que habla pueda tu palabra ser entendida. Al que habla, dale la claridad que necesita. Y no mire su torpeza, Señor, sino mira que tu pueblo se ha reunido para recibir tu verdad. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se recuerdan el prejuicio que Pedro tuvo que derribar de lo que estaba sucediendo con estos hermanos en el versículo 11? Había entonces en la iglesia, en el capítulo 11, versículo 1, que es donde nosotros iniciamos el domingo pasado. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió disputaban con él. O sea, había una confusión. ¿Qué sucedió allá? Entonces el domingo anterior cubrimos de los versículos del 1 al 18 donde Pedro ha tenido que aclarar a los hermanos judíos que están en Jerusalén que ya Dios ha aceptado a todos dentro del reino de igual manera, que ya no hay acepción de personas para con Dios, ya no hay. Él tuvo que tomarse el tiempo para explicarles a detalle lo que Dios había hecho, no solamente en la propia vida de Pedro, en su propia vida, sino también en la vida de aquel centurión gentil. Y en lo que resultó fue en que los hermanos, lo que terminamos ese domingo fue en que los hermanos escucharon, entendieron, callaron y alabaron a Dios por la inclusión del mundo gentil a la familia de Dios. Ellos glorificaron a Dios por eso. Y a partir del versículo 19, el relato que Lucas nos da, se torna o retoma de lo que quedó en el capítulo 8, versículo 4. Vaya conmigo para que nos ubiquemos dónde este hombre se quedó en ese relato. Capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y al llegar al 11:19, él los vuelve a tomar y dice: ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y ahí empieza y se ubica, se da cuenta. O sea, que hay una pausa desde el capítulo 8, versículos 4, 5, 6, por ahí, él retoma el tema y parece que desde ahí hasta el 11, 19 hay una pausa, y en esa pausa han sucedido milagros, han habido persecuciones, Dios ha obrado, sanando y todas esas cosas. Y lo último que acabamos o logramos ver en el capítulo 10 fue la inclusión de los gentiles a la iglesia, y eso sucedió en el evento que tuvo que pasar con Cornelio, con su familia, con Pedro, Dios derribando todas las barreras que habían en la mente de ellos. Y ahí estamos. Del 19 en adelante, Lucas ha hecho una especie de paréntesis o de interludio, y acá regresa justo con el tema de la persecución de la iglesia que dio inicio con la muerte de este hombre, como el texto lo dice, y que principalmente fue guiada ¿por quién? Por quien Bernabé ahora va a ir a buscar para que venga con él a Antioquía y para poder seguir predicando el evangelio. La muerte de Esteban guiada de alguna manera por Saulo. Y acá retoma el tema otra vez. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie sino a los judíos. Y para poder tener una idea un poco más detallada de lo que el texto nos dice, bueno, por lo menos para mí tener una idea, es necesario ir a un mapa y ver cómo es que esto estaba formado. Por ejemplo, Fenicia estaba en la costa de Palestina, junto al largo mar de Mediterráneo. Ahí en la costa esa hay dos ciudades muy conocidas, y nosotros hemos escuchado que que Jesucristo hizo obra, sanidades y salvación en estas dos ciudades que son Tiro y Sidón. ¿Se recuerdan? Tiro y Sidón, ahí están en esa costa. Y en cualquiera de estas dos ciudades portuarias podían embarcarse. Y cuando usted ve el mapa, está la costa del mar Mediterráneo, aquí está Sidón, aquí está Tiro, y a este lado usted ve la isla de Chipre. Ahí está Chipre. Entonces, de cualquiera de estas dos ciudades usted se podía embarcar para ir a la isla de Chipre, y eso fue lo que algunos hicieron. Unos se embarcaron, fueron a Chipre, pero otros siguieron toda la costa hasta llegar a Antioquía, que era la capital de Siria. Y ahí es hermoso como al tener pues la imagen del mapa resulta más fácil ubicarse. Entonces, Antioquía era para entonces un lugar estratégico porque mucha gente llegaba ahí, y la ciudad de Antioquía moralmente mal, espiritualmente mal, y ahí están estos hombres. Es importante que notemos algo aquí, porque habían algunos, dice el texto, ahora los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué estos no iban como se podría esperar? Le vamos a hablar a toda persona, a toda criatura, a todo aquel que necesita el mensaje del evangelio. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos todavía creían que la salvación era únicamente para los judíos. Tenían un punto de vista que la salvación era nacionalista. Pero Dios estaba a punto de sacarlos de esa burbuja judaica, de derribar en ellos también la barrera que había tanto en Pedro como en todos los judíos que habían venido a Cristo.
Y es interesante también que aparentemente aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se desató con la muerte de Esteban, como lo vamos a ver en el versículo 19, están esparcidos. Ellos no saben. Se lleva a cabo el evento de Cornelio mientras ellos andan huyendo, y lo que nos lleva a concluir que ellos no habían escuchado lo que Dios había hecho al incluir a los gentiles en el evento de Cornelio. Ellos también, o ellos no tienen idea de lo que ha pasado. Ellos no tienen ningún precedente para el evangelismo gentil. No lo tienen. No conocen. Ellos creen que la salvación era solo para ellos. Ellos eran muy orgullosos de todas sus raíces, de los padres y todo eso. Entonces, ¿y cómo están esparcidos? Ellos van de ciudad en ciudad, y al llegar allí a Antioquía, encuentran a unos judíos de habla griega. Comparten de Cristo. Y ahora, ahí se nace un grupo de creyentes. En el versículo 20 tenemos a algunos de ellos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ya esto lo hemos mencionado, creo, muchas veces, que si usted quiere ver a alguien convertido a la fe, si usted quiere ver a alguien conducirse de una manera diferente a la que ha estado acostumbrado, usted no necesita presentarle un plan estratégico, no necesita presentarle ningún otro tipo de cosas, sino solamente anunciarle el evangelio, abrir la escritura y predicarle. Están predicando a estos hombres, gente está siendo salva. Lo hicieron en la ciudad de Antioquía. Aquí tenemos a hombres de Chipre y de Cirene, fundadores de la primera iglesia. Posiblemente hay más de 2 hombres aquí que están predicando de la iglesia, de la primera iglesia gentil. Pero ¿saben cuáles son los nombres de estos 2 hombres? ¿Alguien los sabría? Había nombres. Habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablando también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Saben los nombres de ellos? No, nadie lo sabe. ¿Por qué no sabemos sus nombres? ¿Por qué el Espíritu Santo no nos dio esos nombres? El Espíritu Santo de Dios ha omitido sus nombres, y ¿sabe por qué? Y lo podemos decir con toda honestidad y con toda seguridad, que ellos estaban más interesados y estaban más ocupados en dar a conocer el nombre de Cristo y de predicar el evangelio que en dar a conocer quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Sus nombres no aparecen. Qué bueno que es el nombre del Señor Jesucristo que está siendo predicado, y qué bueno que el nombre del Señor crezca y el nombre del hombre mengüe. Ellos no buscaron protagonismo. Ellos no buscaron luces. Ellos no buscaron tarima. Ellos no buscaron humo, ellos no buscaron reconocimiento, ellos no buscaron el codearse con otros hombres que Dios estaba usando. Ellos estaban predicando el evangelio de Cristo. Ellos predicaban al Señor Jesús, predicaban a Cristo como Salvador y Señor. Y mire conmigo lo que sucedía en el versículo 21. Cuando esto se hace, cuando esto sucede, usted y yo salimos
de nuestro compromiso de predicar el Evangelio. El resultado obviamente es del Señor, la salvación es del Señor. Él agregará a su iglesia los que están ordenados para vida eterna. Su relación o su responsabilidad y la mía es predicar el Evangelio. Eso es lo que hicieron estos hombres. Predicar el Evangelio. Y el versículo 21 nos da algo que es espectacular, algo que es único. Mire lo que sucedía cuando estos hombres predicaban, que no sabemos quiénes son, no buscaron ningún reconocimiento, pero de una cosa podemos estar seguros: en el cielo conoceremos quiénes eran. Y lo que ellos hacían, mire el resultado: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La primera frase, y la mano del Señor estaba con ellos, significa o podría significar dos cosas. La mano del Señor significa poder. ¿Se recuerdan en el capítulo 14, versículo 30 y 31 de Éxodo? En lo que sucedió, el prodigio que Dios hizo en favor de su pueblo cuando los egipcios iban tras ellos. ¿Qué hizo Dios con ellos? Dios abrió el mar. Y dice el versículo 30 del capítulo 14 de Éxodo: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová hizo, que ejecutó, que mostró su mano contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces la mano extendida de Dios significa poder. Extendió su mano en contra de los egipcios. Estos fueron resultados y sepultados en agua por lo que Dios había hecho. Otra idea que nos da que la mano del Señor, el brazo del Señor es en un sentido de beneficio para sus hijos, para su iglesia. También en el profeta Nehemías, capítulo 2, versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, ahí está la mano de mi Dios, dice el profeta Nehemías. La mano del Señor en ocasiones implica juicio para el malo, pero también significa bendición para los suyos. En otras palabras, significa poder para bendición. En este caso, la mano del Señor se movió en Antioquía, estaba con sus predicadores, y mire la cosecha: un gran número creyó y se convirtió al Señor. Se convirtió. Y esto a mí, y yo no sé si a usted, pero llama poderosamente la atención. Cuando la palabra del Señor es predicada, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Cuando la palabra de Dios es predicada, y es predicada como está escrita, como el Espíritu Santo nos la dejó a través de hombres que Él quiso usar, algo tiene que pasar. En este caso, en esta primera iglesia gentil en Antioquía, un gran número creyó. O sea, sí, hay que creer. Y se convirtió al Señor. Hermanos, no basta con decir que yo soy cristiano. No basta con decir que yo soy cristiano. Ser cristiano significa convertirse al Señor. Eso es lo que hicieron ahí. Este es el inicio de la primera iglesia gentil. Y como si el caso de Cornelio no fue suficiente para estos judíos, como que si este caso no fue suficiente para los oídos de estos creyentes,
En Jerusalén, acá tienen otro caso, no menos confuso y repulsivo para ellos. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De qué cosas? De la predicación del Evangelio, que hoy gente está oyendo y se está convirtiendo al Señor. Y ya nosotros podíamos pensar en las implicaciones que significa convertirse al Señor. Usted lo sabe. Usted y yo sabemos qué es convertirse al Señor. Dice, bueno, el Antiguo Testamento, conviértanse de los ídolos. Pero en el caso nuestro, ¿qué significa convertirnos? Creer y convertirnos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa venir y sentarnos, como dije, 2 horas en las bancas de una iglesia y el siguiente día salir día lunes y otra vez regresar el día domingo y es como no sucedió nada. Porque mi vida cristiana, iglesia, aquí es bien fácil ser cristiano. Dentro de estas 4 paredes todos somos cristianos. Miren cómo se miran de bonitos y de quietos y de santos. Dentro de estas 4 paredes todos tenemos apariencia de piedad. ¿Qué sucede cuando salimos día lunes? O cuando nos vamos después de acá. Cuando ya vamos en el carro para la casa o para la tienda o todo eso. ¿Cómo luce en mi vida esa conversión que es la que habla Lucas? Llegó la noticia, versículo 22, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Otra vez llega ya los judíos y enviaron, es que algo tenían que hacer. O sea, algo tenían que hacer. Estos siempre tenían que hacer algo o decir algo. Enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía y ahí está. Y la pregunta que tal vez vagó en la mente de ellos, ¿más gentiles están siendo salvos en Antioquía? ¿Qué? Mire la respuesta de ellos. Mire la respuesta de estos que estaban en Jerusalén. Mandaron a un buen hombre, de quienes nosotros ya lo vimos temprano en el libro de los Hechos. A este hombre ha aparecido 2 veces, Hechos 4:36, ¿se recuerdan? Ustedes pueden ir ahí, si no yo se los leo. Hechos 4:36. Entonces José, a quienes los apóstoles le apodaron Bernabé, o sea, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido, mire cómo lo apodaron a este hombre. Hijo de consolación. Este hombre era levita y era natural de Chipre. Este hombre sabía dónde iba a encontrar a Pablo, tal vez, posiblemente. Era conocido. Ya vamos a ver cómo tenía una heredad. Dice Hechos 4:36. Te estoy mencionando esto porque ahí aparece la primera vez. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Para el pueblo de Dios era primero. No andaba preguntando que me entreguen recibos. Para no había esto. Como tenía una heredad, él la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se recuerdan el evento después de este evento de Ananías y Zafira? Entonces, este hombre era diferente a ellos, a este matrimonio, que vendieron una propiedad y dijeron, embolsémonos tanto, lleguemos ahí donde Pedro y Pablo y todos ellos y veamos ahí de qué manera. Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce. Luego, esa fue la primera vez que aparece. Luego aparece también en Hechos 9, 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén,
hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí aparece el hijo de consolación. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé intercediendo delante de los apóstoles en favor de Pablo, porque no le creían. Ahí tenemos a este hombre. Versículo 23. Cuando llegó, enviaron a Bernabé. Bernabé llegó allí a Antioquía. Entonces cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Mire el sentido de este hombre. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, con un corazón contrito, con un corazón sincero, con un corazón humillado, permaneciesen fieles al Señor. Y aquí también hay otra cosa que resulta y llama poderosamente la atención. Esto es asombroso, pero a la vez también pasa a ser un punto importante en la vida de la iglesia. Los judíos cristianos en Jerusalén, ellos estaban tratando de investigar cómo es que Dios estaba salvando a más gentiles. Y ellos eligen a Bernabé. Entonces, ¿cómo eliges en tu iglesia a la persona correcta para la labor correcta? Eso solo lo puede hacer el Señor. ¿Se imaginan si mandan a un legalista? ¿Qué hubiera sucedido si hubieran mandado a un fariseico? El Espíritu Santo escogió al correcto. La pregunta sería, ¿estaba bien calificado Bernabé para la labor para la cual le estaban escogiendo? Ve a verificar qué es lo que está sucediendo ahí con estos gentiluchos. Él sabía bien. El Espíritu Santo escogió bien. Y lo que vieron, lo que el Espíritu Santo vio en este hombre, por lo menos también fueron dos cosas: calificaciones espirituales y cualidades espirituales. Las calificaciones espirituales las pudimos ya nosotros leer con los 3 textos que hemos citado. Su nombre es José, a quien le apodaron Hijo de Consolación. Este no era aquel hermano que le dicen el hermano codo. O este no era el mantecas, como le bromean con esos. No era él, era un hombre que era conocido por su vida piadosa, hijo de consolación, condescendiente. Un hombre dadivoso, que con esas cualidades no sería difícil para él acercarse a aquellos gentiles, aquellos que todo el tiempo habían sido rechazados, despreciados. Para este hombre no fue así. El Espíritu Santo eligió al correcto. Alguien que no estaba estructurado con las paredes del judaísmo. Este hombre era y tenía las actitudes correctas. Versículo 23. Cuando llegó, miren la reacción de él. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y empezó a preguntar: ¿y ustedes quiénes son? Mira cómo venís vestido. Mira lo que estás comiendo. Mira cómo, no hizo. Él, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón sigan adelante, hermanos. Permanezcan en el Señor, hermanos. Permanezcan fieles al Señor. Aquel que les llamó, permanezcan fieles a Él. Eso es lo primero que vemos, las calificaciones. Luego vemos las cualidades en el versículo 24. ¿Cuáles son las cualidades? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mire
como que eso, su manera de ser y la mía puede influenciar, no va a salvar, pero puede influenciar la vida de otros. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, a la iglesia. Un hombre justo, un hombre bueno, pero no en el sentido de que por ser bueno se le conocía como lleno del Espíritu Santo y de fe. No, es en el sentido que hacía cosas buenas hacia otros, era bueno. Estaba lleno del Espíritu Santo, era guiado por Dios, lleno de fe. Entonces, era bueno, por decirlo de otra manera, de buen testimonio hacia otros. Era lleno del Espíritu Santo, eso es el testimonio que él tenía hacia Dios, y luego lleno de fe, un testimonio para sí mismo. Él era su carta de presentación, la fe le caracterizaba a este hombre. Bernabé tenía los dones espirituales que usted y yo necesitamos. Él trataría con nuevos creyentes. Él trataría con gente que aún necesitaba conocer más. Él trataría con lo que la Escritura identifica como débil en la fe, como un nuevo creyente. ¿Y qué es lo que necesitan los nuevos creyentes? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos al venir a Cristo? ¿No es cierto que necesitamos exhortación? ¿Qué otra cosa necesitamos? No es cierto que nosotros lo que necesitamos al venir a Cristo es enseñanza. ¿Qué más necesitamos para poder caminar en el camino de la fe? ¿No es cierto que necesitamos ser guiados en el Evangelio? Y todo esto este hombre lo hacía. Versículo 25. Cuando ya todo esto sucede, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, este hombre, la mano de Dios se movió ahí a través de él. Dios trabajó y salvó a mucha gente con la predicación de él. Entonces, después, fue Bernabé a Tarso, y yo me puse mientras estaba escribiendo, yo decía, este hombre se acordó de aquel por quien había intercedido ante los discípulos que no le creían. Se acordó. Hey, ¿dónde estará Pablo? Oh, ya me acordé, lo enviaron, lo andaban persiguiendo, tuvo que huir allá y se fue a su tierra natal, está en Tarso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y mire lo que hizo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Los años han pasado. A Saulo lo han echado fuera de Jerusalén, lo han querido matar. Ha enfrentado infinidad de problemas. Le han mandado de regreso a Tarso, ¿se recuerdan? Lo embarcaron y lo mandaron para allá. Y ha ido a lo largo de Cilicia estableciendo iglesias, se manejó por un tiempo ahí, pero mientras tanto, de acuerdo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 29, mire el testimonio que tenemos de Pablo. 2 de Corintios 11, 22 al 29. Pero en otro tiempo, al final del versículo 21, pero en otro tiempo, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, dice Pablo. Y luego empieza a decir, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, mire de quiénes, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces,
en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, si alguien se enferma, yo también me enfermo. A quien se le hace tropezar, y no me indigno, a ese hombre va a buscar Bernabé. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Bernabé y Pablo. Y mire lo que seguimos leyendo, 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y mira el 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Alguien ha llegado a pensar o a decir de que para usted ser cristiano no necesita congregarse? Para ser cristiano yo me conecto a una transmisión en vivo de YouTube o por Facebook. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Qué iglesia? La que estaba ahí en Antioquía, los nuevos creyentes. ¿Y qué dice? Y enseñaron a mucha gente. Y ahí está el resultado. El resultado de predicar, de derribar las barreras, de congregarse, de enseñar, porque dice, y enseñaron a la gente. Gente se está creyendo y convirtiendo al Señor. Y ese es el resultado. Esto a veces tendemos como a malinterpretarlo. Ay, nosotros hasta yo lo sabía. ¿Y dónde le llamaron cristianos por primera vez a los discípulos? En Antioquía. Pero es que las implicaciones yo no le ponía cuidado. Hay implicaciones por las cuales a estos discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una vez ya juntos, ya una vez reunidos, mire lo que hicieron. Hay una gran multitud de creyentes aquí tratando de adherirse a la iglesia. Tenemos a esta iglesia establecida en esta ciudad, grande por cierto, pagana, inmoral. Y Pedro y Bernabé están marcando la historia del liderazgo en la primera iglesia gentil. ¿Qué hicieron? ¿Cómo la marcaron? ¿Cómo influyeron en estos nuevos creyentes? Y yo quisiera encontrar los métodos en esta lectura que nosotros estamos escuchando. Yo quisiera encontrar los métodos que ellos hicieron para echarlos a andar. ¿Qué hicieron? Enseñaron. Nada más. Hicieron teatros nocturnos. Busquemos aquí qué tipo de programas hicieron. No, dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Enseñaron. Y enseñaron a mucha gente. Hicieron asamblea. Esto es una asamblea de creyentes. La palabra en griego, eso es, asamblea. Estuvieron juntos. ¿Por qué estos hermanos se reunían y estuvieron juntos todo un año? Porque ellos sintieron la necesidad de crecer en el Señor. Y Pedro y Bernabé, regocijándose y enseñando a estos hermanos, ese es su mandato, enseñar. ¿Y cuál era el deseo de los hermanos que se reunían? Aprender.
Eso es lo que vemos con los apóstoles en el capítulo 6, se recuerdan en la elección de los diáconos. No podemos dedicarnos a las mesas. Hay que buscar de entre nosotros a hombres llenos de buen testimonio, de fe, que puedan ocuparse. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a persistir en qué? Entonces, predicar, enseñar. Eso es lo que vemos con los apóstoles. En el capítulo 6, los creyentes nunca habían sido llamados cristianos antes, y no era un término como nosotros lo podemos percibir hoy en día. Para estos hermanos, el que los llamaran cristianos prácticamente representaba un apodo para ellos, como lo representó para los puritanos. Para ellos, los puritanos no es que ellos ellos se autollamaron así, no, fue un apodo que les pusieron. Les acuñaron puritanos porque ellos se vivían de una manera pura. Pero siempre va a haber crítico, y el crítico les puso puritanos. A estos hermanos, por ser seguidores de Cristo, les dijeron cristianos. Por ejemplo, a los cesareanos eran seguidores del César. A los cristianos eran seguidores de Cristo. Esto casi era un apodo. Y otra vez, ¿se recuerdan lo que sucedió con el rey Agripa? En Hechos 26, capítulos del 27 al 28. Miren lo que dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo predicándoles ahí a ellos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser seguidor de Cristo, ser cristiano. Será como un apodo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. También ahí: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, llamarse cristiano, hermanos, implica muchas cosas. Llamarse cristiano ahora es una moda, parece ser una moda, más que una realidad. Ahora se cree que para ser cristiano lo único que hay que hacer es sentarse 1 hora y media cada domingo y ya estuvo. Para ser cristiano solo hay que ponerse una camisa que tenga el nombre o el logo de una iglesia y ya estuvo. El nombre o el término cristiano lo hemos rebajado tanto, pero tan rebajado, que no consideramos por qué es que a estos hombres les llamaban, los apodaron cristianos. A estos hombres y a estas mujeres se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo, se les notaba en su vida, estaban aprendiendo, se comprobaba que eran cristianos, se comportaban como tales, sufrían como tales, vivían como tales. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Estamos tan ocupados en nuestros propios reinos. Estamos muy ocupados en los negocios de la vida. Quiera Dios que esta sección del libro de los Hechos que estamos estudiando, Dios la use para sacarnos de nuestra comodidad. Y pareciera que el texto nos motiva o nos empuja a que esto suene como ofensivo o parezca como si fuera un regaño, pero en realidad, hermanos, no lo es. Este texto nos tiene que ayudar a nosotros a ser movidos y a considerarnos y hacernos la pregunta en nuestro interior, en nuestra conciencia: ¿debo yo ser llamado cristiano?
cumplo con los requisitos para ser llamado cristiano. Y sí, es que seguidor cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Sí, pero te has convertido. Porque hay muchas iglesias, hermanos, que hay mucha gente que está sentada ahí sin ser cristiano, sin ser transformado, sin ser convertido. Estamos tan ocupados, hermanos, yo de verdad, cualquiera puede pensar, bueno, la responsabilidad de los pastores es prepararse y tienen que predicar o sea, pareciera que la responsabilidad dentro de la iglesia descansa únicamente en los que enseñan. Y yo les voy a decir algo que va a poder resultar un poco contrario a lo que yo estoy diciendo. La responsabilidad del pastor es predicar, es prepararse, es orar, es pedir guía, es pedir consejo, todas esas cosas. ¿Dónde queda la responsabilidad de la oveja? ¿No es cierto que incluso escuchaba yo a alguien que el ministerio de la oveja es congregarse? De esa manera usted anima a sus hermanos, a sus hermanas. Y lo digo con dolor y lo digo con ánimos de animarles los días viernes. Es triste que el grupo no crece. ¿Por qué? Pueda que tenemos dificultades de todo tipo. Pero creo que veníamos hablando con los hermanos ahora. Hay cosas que solo falta disponer nuestro corazón para hacerlo. Porque si a mí me dicen que me van a regalar tanto en un lugar, yo voy y me acerco. ¿Por qué el congregarse con los hermanos, con la iglesia, se nos hace tan tedioso? Se nos hace tan pesado. He trabajado toda la semana, lo he dicho ya alguna vez, y lo he escuchado de padres de familia que ya sus hijos son crecidos y todo, y no, que llego cansado en mi casa, hermano, yo tengo 5 hijos. Entonces, con excusas. Yo le animo a que considere qué es ser un cristiano. Estos hermanos predicaban, estos hermanos crecían, estos hermanos obedecían. ¿Y sabe qué es lo que a mí me ha exhortado a través de este texto? Porque yo necesito ser exhortado también. O sea, no crea que yo aquí estoy ahí con una espada. No, yo necesito ser confrontado porque muchas veces yo digo no. O muchas veces yo me quiero hacer a un lado. ¿Sabe lo que a mí me ha animado? Usted quiere ver el obrar de Dios en su vida y en la mía. Mire lo que el texto nos dice. Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermano, yo quiero que la mano del Señor nunca se aparte de nosotros. Que el Señor nos ayude. Y si esto ha sonado chocante, le pido perdón, pero a la vez no. Porque tenemos que ser movidos de la comodidad en la que la iglesia ha caído. Y como yo necesito crecer, tanto como usted lo necesita hacer, esto es lo que tenemos que hacer. La enseñanza de Hebreos, tenemos que estimularlos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oramos, ¿les parece?
Padre bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, de tu Espíritu, Señor, en la iglesia primera de estos gentiles. Gente se estaba convirtiendo, creyendo y convirtiendo al Señor, porque tu evangelio era predicado y tu mano estaba con ellos. Te agradecemos, Señor, por ese ejemplo que has dejado para nosotros. Así que, Señor, como iglesia, no permitas que nosotros desviemos nuestra dirección a otro lado o que querramos ser ingeniosos y hacer cosas que tu palabra no nos manda. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a predicar tu palabra, a vivir tu palabra, a enseñarla, a obedecerla. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas que están acá reunidos, que el día de mañana o ya al salir de acá, Señor, iniciamos un tiempo, Señor, en donde mi fe, Señor, el haber creído y haberme convertido han de reflejar, Señor, un fruto, una conducta, un testimonio. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, considerarla y permite, Señor, que sea ella guiándonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Oramos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados, para otorgarnos el don, el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.